Bienvenidos a Jesús Rey de Reyes, lugar donde milagros de sanidad y liberación ocurren cada día. La verdad te hará libre. Para ser lleno del Espíritu Santo, es necesario, es importante renunciar a toda falsa doctrina, a todo falso bautismo. Y hay que bautizarse de nuevo. Si han sido bautizados en cualquier iglesia falsa de más de las 32,000 denominaciones o religiones, porque cada una en realidad es prácticamente su propia religión llamada cristiana, más de 32,000 denominaciones que son religiones diversas, incluyendo la católica, la adventista, la mormona, los testigos de Jehová y las otras 32,000 religiones cristianas. Si se han bautizado en cualquiera de ellas, es importante que se arrepientan y que sean bautizados nuevamente en el nombre del Señor. Para que el bautismo sea verdadero, tienen que ser bautizados por verdaderos discípulos del Señor. El árbol malo no da buenos frutos. En Juan 3, 5, 7, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es muy importante entender que aquí el Señor no hablaba con una persona regular. Hablaba con un maestro de la ley, con alguien que tenía la calificación o el grado de un doctor. Era como si fuera un doctor de la ley, Nicodemo. Y le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Así yo le comparto, si desean ser llenos del Espíritu Santo, no se maravillen el que yo le diga que tienen que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esas religiones creadas por el hombre son de la carne, son del mundo, no fueron creadas por Dios. Por lo tanto, no han nacido de nuevo verdaderamente. Por lo tanto, han recibido un falso espíritu. Para recibir el verdadero espíritu tienen que nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo tienen que arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesús por un verdadero discípulo. Entonces recibirán el verdadero espíritu y por consiguiente los dones del Espíritu Santo. En Hechos 2:38 la palabra de Dios dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué Pedro le dijo? Bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué pasa si ustedes se arrepienten y se bautizan en el nombre del Señor por los verdaderos discípulos del Señor? Recibirán el don del Espíritu Santo. Si desean ser llenos del Espíritu Santo, el primer paso es nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesucristo, pero por verdaderos discípulos. Hay alguno predicando a un Jesús allá afuera, pero el Jesús que está en ellos es un falso Jesús. Si se bautizan por ellos, también reciben el falso Jesús que está en ellos, siguen muertos. Tienen que ser bautizados por verdaderos discípulos de Jesucristo, para que reciban el verdadero Espíritu Santo y para que su bautismo sea verdadero. Hechos 19, 3 al 4. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Pero más adelante Pablo le dice que se bauticen en el nombre de Jesús. Ellos ya se habían bautizado, muy importante. Pablo aquí estaba hablando con unas personas que encontró que ya creían ser discípulos. Pero ellos se habían bautizado en el bautismo de Juan. En pocas palabras, ellos no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces se rebautizaron de nuevo. Aquellos de ustedes que han sido bautizados en cualquier otro nombre que no sea el nombre del Señor Jesús. Aquellos de ustedes que hayan sido bautizados no por verdaderos discípulos de Jesucristo, deben de bautizarse de nuevo. Antes de esta conversación, en Hechos 19:1, Pablo encuentra a estas personas y le pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron? Y ellos dijeron sorprendidos: no, ni siquiera sabíamos
que había un Espíritu Santo. Entonces Pablo le pregunta, entonces, ¿en qué bautismo se bautizaron? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo le dice, el bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero es necesario bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y ellos recibieron la verdad que Pablo le compartió y se bautizaron nuevamente. Entonces algo maravilloso pasó en todos ellos. Eso lo compartiré en el siguiente punto. La llenura del Espíritu Santo es a través de los apóstoles. Es el siguiente punto. Esta es una razón por la que muchos no han recibido el Espíritu Santo, porque nos rechazan a nosotros, para ello no existimos. Mas, así se complace Dios que sea, el bautismo del Espíritu Santo es a través de los apóstoles. En Hechos 8, 15 al 19, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que a la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de uno de los siervos de Dios, Felipe, un discípulo que era un evangelista, lleno del Espíritu Santo y de poder. Él llega a esta ciudad y predica el Espíritu Santo a través de sus predicaciones y la unción que obraba en él del Espíritu Santo. Este hombre era muy lleno del Espíritu Santo. A este mismo discípulo, el Señor lo trasladó en el Espíritu para que le compartiera a uno de Etiopía, a un eunuco. Luego lo trasladó otra vez en el Espíritu a otro lugar, después que le bautizó. Son una persona muy llena del Espíritu Santo. Eso es muy importante, quiero que lo entiendan, porque al entender que en este versículo no se trata solamente de una persona común, de un pastor cualquiera, era una persona llena del Espíritu Santo, que aquí en esta ciudad donde él predicaba, dice la palabra, le exhorto que lean Hechos 8 completo ese capítulo. Ella habla de Felipe, de cómo con sus prédicas los demonios salían chillando, las personas sanaban, estaban atónitos, se arrepintieron muchísimos en esa ciudad, tanto que hasta el brujo Simón se arrepintió, y el brujo Simón tenía toda esa ciudad engatusado, todos creían en él, creían que era una gran cosa. Pero cuando él miró a Felipe, un evangelista de Dios lleno del Espíritu Santo, hasta él se bautizó, hasta él creyó, hasta el brujo creyó al mirar un discípulo de Cristo. Pero oiga que dice la palabra, este hombre lleno del Espíritu Santo, que los demonios chillaban, sanaban a las personas y salían cuando él predicaba, a quien Dios transportó en el Espíritu, por lo menos en 2 ocasiones, escrito en la palabra de Dios, lo teletransportó a un lugar a otro. Era un hombre lleno de Dios, un discípulo de Cristo. Él bautizó la ciudad entera casi de Samaria. Muchos se arrepintieron, mujeres y hombres se arrepentían y se bautizaban, porque creyeron cuando el evangelista Felipe predicaba. Pero oiga que dice la palabra, que cuando los apóstoles escucharon que Samaria había creído, se habían bautizado, enviaron los apóstoles. ¿Por qué enviaron los apóstoles? Porque todos se habían bautizado en el nombre del Señor, pero ninguno había recibido el Espíritu Santo. Pero aún el brujo, más astuto que muchos de este tiempo pastores, se dio cuenta que a la imposición de la mano de los apóstoles ellos recibieron el Espíritu Santo, cosa que no pasó cuando el hombre lleno de Dios, del Espíritu Santo, Felipe, lo sanaba y lo liberaba y lo bautizaba. Simón miró que Felipe tenía poder, por eso creyó y hasta él mismo se bautizó. Pero él también, aún siendo nuevo convertido, ya tenía más discernimiento que muchos pastores y ovejas de este tiempo en la iglesia por 10 y 20 años. Simón en un instante se dio cuenta que a la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Por eso le ofreció dinero. Voy a leer nuevamente este versículo. Yo creo que ustedes mediten en la magnitud de esta palabra. Esta palabra es una palabra poderosa de discernimiento, de revelación para aquellos de ustedes que verdaderamente deseen ser llenos del Espíritu Santo. Una vez más, tengan en consideración la importancia. Lean el capítulo completo de Hechos 8.
para que miren las señales y prodigios que Dios hacía a través de este hombre lleno del Espíritu Santo. Y como Dios le transportó en el Espíritu 2 veces en ese capítulo. No era un hombre cualquiera. No era un evangelista cualquiera de este tiempo. Era un evangelista lleno de poder, con señales y prodigios que Dios hizo a través de él, escrito en esta escritura. Bautizó toda la ciudad. Pero aunque él era lleno del Espíritu Santo, nadie recibió el Espíritu Santo hasta que llegaron los apóstoles. Pero los apóstoles ya habían escuchado que Samaria se había convertido al Señor y enviaron a 2 de los apóstoles. Porque ellos sabían lo que yo sé, porque el que me enseñó a mí le enseñó a ellos, de que a través de nosotros los apóstoles se da el Espíritu Santo. Por eso cuando ellos escucharon que Samaria se había convertido al Señor, enviaron los apóstoles. Y dice la palabra en el versículo 15, los cuales, habiendo venido a Samaria, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó con estas personas? Que fueron receptoras de sanidades, de milagros, de prodigios, de liberación de demonios, y se bautizaron y creyeron en un siervo de Dios, en un discípulo con el llamado de evangelista. No habían recibido el Espíritu Santo. Pero los apóstoles escucharon, Samaria recibió al Señor, Samaria se arrepintió. Vamos a enviarle apóstoles allá para que reciban al Espíritu Santo. Ese fue el propósito por el que los apóstoles fueron, 2 de ellos. No para que se arrepintieran, porque ya esto lo había logrado el evangelista Felipe. Los apóstoles fueron enviados a Samaria para que Samaria recibiera al Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Alguien que le dé gloria a Dios, porque están recibiendo una palabra de revelación. Es la razón por la que estamos en la gran apostasía. Una de ellas, muy poderosa. Es una razón por la que el diablo nos rechaza a los apóstoles y dice, no existen. Porque nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra. La palabra apóstol significa enviado de Dios. A través de nosotros Dios le da el Espíritu Santo. A nosotros el Señor dice, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Esa palabra no es para todos. Esa palabra de que a quien rechaza a sus apóstoles, a él rechaza. A los apóstoles le dijo, asopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien le perdonen sus pecados, les son perdonados. Y a quien no les perdonen, no les son perdonados. A través de los apóstoles, reciben el Espíritu Santo. En Hechos 11, 14 al 16. Él te hablará palabra por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí la palabra habla, voy a leer un poquito más en un momento, de Pedro, como el Señor lo envía a la casa de Cornelio. Y él era un hombre temeroso de Dios. Entonces aquí habla la palabra de cómo el Señor lo envía a él, a que le predicara palabra por la cual serían salvos él y su casa. Y dice la palabra, en el versículo 14 de Hechos 11, él te hablará palabra por la cual serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí una vez más, ¿quién fue a predicarle? Pedro. Por aquí tenemos otra revelación. No solamente el Espíritu Santo es dado a la imposición de la mano de los apóstoles. También cuando los apóstoles predicamos, si la persona con humildad recibe la palabra de vida y se arrepienten en sus corazones, si ya están preparados con una sana doctrina, puede acontecer lo que aconteció aquí. Que cuando Pedro hablaba, mientras predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos, sobre Cornelio. Cuando Pedro predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban. Aquí tenemos otra revelación. El Espíritu Santo se da a través de los apóstoles de la imposición de las manos. Pero no solamente a través de la imposición de las manos. También a través de las prédicas. Cuando los apóstoles predican la verdad, si la persona lo recibe con humildad y amor, también de esa manera pueden recibir el Espíritu Santo. Una vez más leeré Hechos 11, 14 al 16. Él hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Los siervos de Dios hablamos palabra
por la que serán salvos toda la casa. Es muy importante también que presten atención, que este caballero, él era temeroso de Dios, Cornelio. Él ayudaba, él apoyaba, él daba ofrendas, él daba a los pobres, él oraba, él ayunaba, él hacía muchas cosas. Pero él no era salvo. ¿Por qué no era salvo? Porque no había escuchado la palabra de vida. Pero agradó a Dios su humildad y su perseverancia en buscar de Dios, que envió a uno de sus apóstoles a su casa y le dijo: enviaré a mi siervo. Al escuchar su palabra, serás salvo tú y tu casa. Entonces, él escuchó con humildad al discípulo del Señor, al apóstol. Por lo tanto, fue salvo él y su casa. Y como parte de la salvación, al un apóstol predicar y ellos recibirlo con humildad y amor, fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, o no es Pedro, Dios a través de Pedro en esta palabra, contando lo que aconteció, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua. Ve, el enviado de Dios, Juan, antes que los apóstoles, el último de los profetas bajo la ley. Hasta Juan fue la ley y los profetas. Después de Juan es el tiempo de los apóstoles. Hay profetas todavía, pero ya no es el tiempo de los leyes y los profetas. Es la ley de la gracia, los apóstoles. Juan bautizó en agua. Ahora los enviados de Dios después de Juan, los apóstoles, bautizamos las personas, no nosotros, sino Dios a través de nosotros, en el Espíritu Santo. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La verdad les hará libre. En Hechos 19, 3 al 6 dice la palabra: entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Porque aquí Pablo le pregunta a esos hermanos que encontró que si ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos le respondieron: no, no lo hemos recibido. Entonces Pablo le dice, entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. ¿Qué pasó aquí? Lo mismo que le he estado compartiendo. Aquí prácticamente se resume la enseñanza que le he dado. Ellos se habían bautizado, aunque por un siervo verdadero de Dios, Juan el Bautista, pero falso bautismo todavía para el propósito de este tiempo, después de la ley y los profetas. Ellos se habían bautizado justamente por un siervo de Dios. Ni siquiera un falso bautismo, como son bautizados muchos en este tiempo que se bautizan en iglesias falsas. Pero aún así, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, sabía que después de bautizarse, si su bautismo es verdadero, si verdaderamente se arrepintieron, si su corazón ya está correcto, al bautizarse por un siervo de Dios, por un verdadero discípulo, no por un religioso, ya califican para recibir el Espíritu Santo. Pero aquí Pablo, el apóstol, le bautizó. Al oír escuchar la palabra de Pablo, ellos creyeron. Y todos se bautizaron. ¿En qué nombre? No en el nombre de la Trinidad, no en la muerte como se bautizan los mormones, en el nombre del Señor Jesús. Y por un apóstol se bautizaron. Hasta ese momento no había recibido el Espíritu Santo aún. Pero luego de ser bautizado, Pablo impuso la mano sobre ellos. El versículo anterior que le compartimos, que por la imposición de las manos de los apóstoles se da el Espíritu Santo, Pablo impuso la mano sobre ellos. Y el Espíritu Santo descendió sobre aquellos caballeros que ya habían sido bautizados por Juan y todavía no recibían el Espíritu Santo. En resumen, desean recibir el Espíritu Santo. Primeramente, sus intenciones deben de ser verdaderas. Tienen que tener la razón correcta en sus corazones para ser llenos del Espíritu Santo. Es importante saber el precio a pagar por ser lleno del Espíritu Santo. Para ser lleno del Espíritu Santo tienen que ser discípulos de Cristo. La llenura del Espíritu Santo es para los discípulos, no es para todos. Es importante renunciar a todo falso bautismo. Si han sido bautizados una vez más por cualquiera de las más de 32,000
religiones supuestamente cristianas, que son todas falsas, tienen que renunciar a esos bautismos y bautizarse nuevamente por un discípulo de Jesucristo. Al un apóstol orar o predicar, primordialmente es a la imposición de las manos. Esa es la manera más precisa en la que van a recibir el Espíritu Santo. Pero también con muchos de ustedes que escuchan, acontecerá. Quizás hasta hoy ha acontecido en algunos de ustedes que escuchan esta enseñanza, que al escuchar la prédica que viene de Dios a través de un apóstol, van a recibir el Espíritu Santo, sin la necesidad de que yo o otro apóstol imponga las manos. La llenura del Espíritu Santo obviamente es a través de los apóstoles. No nos rechazan a nosotros. Si nos rechazan a nosotros, rechazan al Señor. Si nos reciben a nosotros, reciben al Señor. Que el Señor les bendiga. Yo deseo que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Si ha sido así, sean tan amables, regálenme un me gusta al video y compártanlo. Suscríbanse al canal para más enseñanzas como esta. Si tienen alguna duda, alguna opinión contraria, les invito a que dejen su comentario debajo del video. Si tienen alguna pregunta, también déjenla debajo del video. Aquí estamos para servirle. La verdad os hará libre. Gracias por estar con nosotros.